El alma fue, durante más de 2000 años, el campo de trabajo de lo que llegó a ser la psicología. Desde Aristóteles, el alma había sido conceptualizada como una sustancia cuyos atributos podían ser precisados, pudiendo ser, por consiguiente, objeto del oportuno conocimiento. Estos supuestos, con uno u otro matiz, y con los vaivenes que trae consigo la historia, se mantuvieron desde el siglo IV a.C. hasta finales del siglo XVIII. A principios del siglo XIX aparecen las condiciones para que la psicología llegara a ser la ciencia de la conciencia, instaurándose a partir de entonces una serie de movimientos, escuelas y sistemas de cariz mentalista. Tal perspectiva fue quebrada por John Watson, quien trató de instalar presupuestos muy alejados de los que sostenían wundianos, fenomenólogos, estructuralistas, funcionalistas, gestaltistas o psicoanalistas. Efectivamente, en la psicología, tal como la ve el conductista, aparece una ruptura ontológica, epistemológica, metodológica e ideológica respecto a lo que hasta ese momento se conocía como psicología, proponiéndose un nuevo objeto de estudio, el comportamiento externo y observable, y la utilización de un método común al de todos los científicos naturales, la observación controlada. A partir de ese momento histórico, se pone en marcha una forma de hacer psicología, que engancharía a la mayor parte de norteamericanos interesados por tal disciplina. Al margen de lo anterior, se dieron una serie de antecedentes que facilitaron la consolidación del conductismo watsoniano, de entre los que la teoría evolucionista y la psicología comparada pueden estimarse como los más importantes. Cuando, gracias a Darwin, las teorías relativas a la evolución de la vida alcanzaron consistencia y se captó la continuidad entre las especies, resaltándose la comunidad entre el hombre y ciertos tipos de animales, los psicólogos vieron la oportunidad de concretar sus esfuerzos investigadores en el campo del animal vertebrado, con la ventaja de propiciar trabajos en los que era posible manipular determinados elementos y utilizar procedimientos dificultosos en el ser humano, por razones éticas o de otra índole. Si existiese una continuidad entre el animal y el hombre, los principios de comportamiento del primero podrían ser aplicados al ser humano, lo que traía consigo un avance en la ciencia psicológica, dada la mayor facilidad de las investigaciones objetivas con animales. En tal sentido, Thorndike en 1897 comenzó a llevar a cabo una serie de observaciones con gatos en estado de hambre total, valiéndose de una caja trucada, de la que el animal podía salir para tener acceso a la comida, tras manipular ciertos dispositivos simples. Perseguía con ellos sistematizar y cuantificar el aprendizaje por ensayo-error, así como poner a prueba la memoria y las diferencias entre distintos tipos de entrenamiento. A finales de 1898, sus experimentos habían concluido, presentando sus resultados donde se mostraba la teoría del conexionismo. Además de Thorndike, otras figuras notables que también han de referirse entre los precursores del conductismo fueron Jacques Loew, Herbert Spencer y Margaret Floyd Washburn. Loew, médico de profesión, en su obra La vida psíquica de los microorganismos, proponía que los protozoos podían percibir objetos, discriminar entre ellos y exhibir acciones propositivas. Loew mantuvo una tesis mecanicista,
explicando las reacciones simples o complejas, tanto de los organismos elementales como de los organismos superiores en función del tropismo. En cuanto al biólogo norteamericano Jennings, propuso, en oposición a los planteamientos de Loeb, que los organismos, incluso los más elementales, eran activos y sus cambios de estado mediatizarían de una u otra forma las reacciones ante los estímulos, persiguiendo, finalmente, una función reguladora. Finalmente, Margaret Washburn, primera mujer que alcanzó el grado de doctor en psicología, autora del libro La mente animal, trató de conciliar introspeccionismo y conductismo, lo que consideraba el principal dilema de la psicología norteamericana. John Watson se mantuvo firme respecto a que si la psicología quería llegar a ser una disciplina científica, tenía que deshacerse de la conciencia como objeto de estudio, así como de la introspección como método de investigación, optando por los hechos cuantificables, por la observación y la experimentación. Watson centró toda su atención en lo corporal explícito, lo que permitía el estudio positivo y científico del comportamiento, hecho que facilitaba dejar de lado lo mental. Insistió en que el soporte metodológico de la nueva psicología humana debía ser común al de la psicología animal: la manipulación de los estímulos del entorno y la determinación de los efectos que ello traía consigo. Posteriormente, en las respuestas observables del organismo, modelo estímulo-respuesta, que en principio evitaba referirse a presuntas entidades inobservables, mentales o fisiológicas. Estas propuestas provocativas se inician históricamente en una conferencia celebrada en 1913 en la Universidad de Columbia, de donde nació el artículo La psicología tal como lo ve el conductista, de cuyo contenido lo esencial es que la psicología, tal y como la ve el conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. El conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal. La psicología conductista pudo germinar y desarrollarse con rapidez a partir de tal manifiesto. A pesar del énfasis que Watson puso en lo objetivo y lo metodológico, nunca llegó a especificar con exactitud qué métodos deberían adoptarse, proponiendo varias vías para alcanzar sus metas, como la observación con o sin control experimental, el informe verbal, los tests y la experimentación social. También su concepto de comportamiento varió con el paso del tiempo, concluyendo que es cualquier acción compleja del organismo y suponía que los comportamientos complejos no eran sino combinaciones de respuestas simples. Y, para Watson, la personalidad es el conjunto de todos los sistemas de hábitos adquiridos en el curso de la vida, distinguiendo tres tipos: hábitos corpóreos, glandulares y viscerales, verbales y de pensamiento. En primer lugar, los hábitos corpóreos o explícitos se adquirirían por ensayo y error, conectándose los estímulos y respuestas en función de su contigüidad, es decir, su repetición y la cercanía al objeto final. Los hábitos glandulares y viscerales se estimaron como el correlato conductual de las emociones, aunque Watson también incluyó en estas ingredientes de tipo motor, como el llanto o la agitación.
La emoción fue conceptualizada como una pauta de reacción de origen hereditario, que implica profundos cambios en la corporalidad. Finalmente, los hábitos verbales y de pensamiento, patrimonio exclusivo de la especie humana. El habla se condicionaría según las pautas motoras conocidas y el pensamiento sería sencillamente el conjunto de pequeños movimientos laríngeos que en su día acompañaron al habla. En otro orden, el ejemplar nuclear de la teoría de Watson fue el reflejo condicional o reflejo condicionado. Este método reflexológico partía de la consideración del estímulo y la respuesta como las unidades que definían el comportamiento. Desde que Watson incluye su reflejo condicional en su doctrina, el interés por lo ambiental y por el aprendizaje se acentúa progresivamente, llegando a mantener que los mismos principios que regulan el aprendizaje por condicionamiento motor servirían para explicar cualquier otra adquisición, en particular los hábitos. En virtud de todo lo expresado, la psicología watsoniana puede ser caracterizada por los siguientes rasgos. Objetivismo, por su insistencia en las técnicas objetivas que aseguren datos manipulables con la consiguiente disposición a romper con los conceptos mentalistas. Orientación, estímulo-respuesta, delimitando el objeto de la psicología, el comportamiento, en función de los estímulos antecedentes del entorno que afectan al organismo. Énfasis en el aprendizaje, dando un lugar muy secundario a lo instintivo y en general a la herencia. Ambientalismo, acentuando el papel del ambiente a la hora de establecer los hábitos de comportamiento y en general de la personalidad. Ahora bien, la propuesta del conductismo clásico no desembocó en la creación de un cuerpo explicativo coherente, sino más bien en una provocativa acumulación de datos empíricos, basados en un soporte instrumental dado por el condicionamiento pavloviano. Tales insuficiencias teóricas impulsaron a una serie de psicólogos de los años 30 a un replanteamiento de su campo de trabajo y de sus construcciones científicas, para renovar todo ello sin abandonar el estímulo-respuesta ni tampoco la metodología positivista. En tal sentido, la aportación del operacionalismo y de la filosofía del Círculo de Viena fue algo definitivo. La propuesta del neopositivismo, positivismo lógico o empirismo lógico, posibilitó crear el conocimiento científico con otras coordenadas. A partir de esto fueron desarrolladas varias ramas conductuales, como el conductismo asociativo, que fue desarrollado por Edwin Ray Guthrie, quien defendió la teoría de que todo aprendizaje podía ser explicado por medio de la contigüidad entre los oportunos estímulos y respuestas, siendo posible la consolidación de aquel en un solo ensayo. En otros términos, es probable que una respuesta realizada en una situación dada se repita sin más cuando reaparezca tal situación. Edward Tolman fue el responsable de la primera propuesta neoconductista de carácter lógico-metodológico, estimando algunos que es el precursor del cognitivismo. Tolman trató de superar la psicología de la respuesta muscular watsoniana, planteando una propuesta de naturaleza cognoscitiva. Defendió que la conducta es algo más que la mera suma de elementos periféricos fisiológicos puestos en marcha por estímulos ambientales, sino más bien que la conducta se daba en función de 5 variables: E, D, H, T, A. En tal fórmula, E representa los estímulos ambientales, D la presión fisiológica de las pulsiones, H la herencia,
T. El adiestramiento y A. La madurez. El conductismo formal de Clark Hall, las aportaciones de Kenneth Spence, de Neal Miller, John Dollard, la teoría bifactorial del aprendizaje de Orville Maurer y el conductismo mediacional de los esposos Kendler también son ejemplos de las nuevas propuestas conductuales surgidas en la época. Se estima que el conductismo empirista y el conductismo formal de Hall fueron comienzos fallidos preparadigmáticos, mientras que el conductismo radical de Frederick Skinner es el que puede ser calificado como genuino paradigma, dado que poseyó los caracteres definitorios apropiados, como la formalización y conceptualización de un amplio abanico de datos empíricos dentro de una legalidad científica. Las aportaciones skinnerianas pueden ser agrupadas en 3 apartados. Primero, el condicionamiento operante. Segundo, el análisis experimental del comportamiento. Tercero, las bases de una tecnología del comportamiento. Inició la conceptualización del condicionamiento operante cuando matizó las semejanzas y diferencias entre el condicionamiento de Pavlov y de Thorndike, y se concretó como aquel en que la respuesta del organismo está bajo el control de determinada estimulación antecedente, que informa sobre la oportunidad de emitir la respuesta en cuestión, gracias a la cual se obtendrá contingentemente una consecuencia ambiental positiva o negativa. A estas consecuencias las llamó reforzamientos. Con el consiguiente aumento de la tasa de respuesta, o bien disminuirá esta porque a la respuesta le sigue una situación ambiental aversiva, que es el castigo, la obtención de una respuesta cuando no se da respuesta, omisión, o el cese de la recompensa aún emitiendo la respuesta, extinción. En cuanto al análisis experimental del comportamiento, Skinner solo daba importancia al establecimiento de relaciones empíricas entre variables observacionales, analizando la tasa de respuesta, que supone un dato de fácil reproducción, que permite derivar de él conceptos y principios que tienen una referencia inmediata a la conducta del individuo. El conductismo, ya desde tiempos de Watson, se preocupó de poner a punto una serie de técnicas aplicadas, lo que permitió el desarrollo de intervenciones denominadas terapias de conducta o modificación de conducta. La modificación de conducta puede ser definida como la aplicación de la teoría, y la investigación básica procedente de la psicología conductista a la resolución de problemas adaptativos de índole personal y social. En la década de los 70 se van poniendo de manifiesto determinadas insuficiencias teóricas, metodológicas y epistemológicas del conductismo, lo cual conlleva a no poder cumplir totalmente con los compromisos científicos en que se había embarcado: explicar, predecir y controlar los hechos más significativos de la conducta, tanto animal como humana. La naciente psicología cognoscitiva y la etiología parecen superar con sus enfoques los modelos estímulo-respuesta, de modo que la psicología conductista se fue saturando progresivamente de conceptos organísmicos ya de carácter cognoscitivo, ya instintivo, con el paralelo abandono de las explicaciones exclusivamente basadas en las eventuales relaciones funcionales entre variables externas directamente observables.